Buenas noches, mis queridas hermanas y amigas de la IBE. Espero que estén por aquí acompañándome esta noche. Esta es la última noche de nuestro estudio, de nuestra serie de estudio en busca de Dios. Espero que les haya sido de bendición tanto como a mí esta serie. Y esta noche vamos a tener nuestro último encuentro de este estudio. No quiere decir que no vayamos a seguir teniendo estudios, pero de este estudio en busca de Dios llegó a las 12 semanas y gracias a Dios hemos podido aprender mucho de él, de su palabra y espero que haya sido de bendición para ustedes como lo ha sido para mí. Esta noche vamos a hablar acerca de algo bien interesante. Vamos a hablar acerca de cómo lo que iniciamos hace 12 semanas lo podemos continuar, mejorar y mantener. Así que, ¿has escuchado alguna vez que escuchar es mucho más que simplemente recibir información? Cierto, escuchar no es solamente escuchar palabras, sino que es prestar atención. ¿Sabías que cada vez que escuchas la palabra de Dios, ya sea en tu devocional, a través de un programa cristiano en la radio o en la predicación de tu pastor, tendrás que hacer algo al respecto de lo que escuchaste? La palabra de Dios dice que nunca regresa vacía, ¿cierto? Entonces, cada vez que escuchamos y prestamos atención, estamos escuchando la voz de Dios, el mismo Dios que nos está hablando a través de su palabra. Pues tenemos que hacer algo con respecto a lo que Dios nos está diciendo, ¿cierto? Cada vez que no haces algo, que no haces nada, en otras palabras, al respecto de lo que escuchaste de la palabra de Dios, ¿sabes lo que estás haciendo? Pues estás haciendo un camino en tu corazón donde la semilla no podrá penetrar fácilmente y estás endureciendo tu corazón, en otras palabras. ¿Se acuerdan cuando comenzamos este estudio? Que hablamos muchísimo de cómo preparar nuestro corazón. Pues bien, es importante. El Salmo 69:32 lo hemos memorizado prácticamente, lo hemos citado muchas veces. Dice, buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. ¿Se acuerdan de las primeras clases que tuvimos, enseñanzas? Esto es lo que hemos estado haciendo durante todas estas semanas pasadas, 12 semanas y un poco más porque hemos tenido intermedios. De manera concentrada nos hemos enfocado en buscar de Dios, ¿cierto? Buscando experimentar el gozo del avivamiento personal que se encuentra al buscar al Señor. Si tú has estado con nosotras a través de este estudio, quizás te estés preguntando acerca de la nueva obra que Dios está haciendo en tu vida. Te estarás preguntando, ¿va a durar esto? ¿Esta obra que Dios comenzó hace 12 semanas? ¿Durará? ¿Qué pasará? Tal vez estés pensando, no quiero perder el avivamiento que Dios ha estado empezando en mi corazón durante estas semanas pasadas. ¿Cómo puedo mantener, te preguntarás, este avivamiento en mi corazón, esta presencia de Dios tan viva, tan cercana en mi corazón? ¿Cómo la puedo mantener? Y la respuesta es simple, necesitas aprender a guardar tu corazón. Y te preguntarás, ¿qué tiene que ver esto de guardar mi corazón con mantener el avivamiento de la relación personal que he alcanzado a través de este estudio con Dios? Pues bien, la condición de tu corazón es revelada por cómo respondes a la palabra de Dios. Recuerdan que al principio del estudio, ¿cuánto tiempo dedicamos al arado? Y muchas me preguntaban, pero ¿hasta cuándo vamos a estar arando? Y nos referíamos de una manera simbólica, ¿no? Al arado, a preparar el terreno de nuestros corazones, a romper esa tierra dura que tal vez existía en nuestros corazones y a sacar
la tierra fértil a la superficie. ¿Para qué? Para poder cosechar el fruto de un avivamiento en nuestra relación personal con Dios. De eso se ha tratado este estudio, ¿cierto? Así que eso del arado es lo que hemos estado haciendo y tiene mucho que ver. Quiero decirles que eso solo fue eso del arado, que yo creo que duró tantas semanas que les hablé de arar y de sacar afuera todo lo malo y de exponer lo fértil, esa tierra buena, para que caiga la semilla y dé fruto. Bueno, quiero decirles que solo fue una pequeña práctica de lo que debe ocurrir cada día en nuestros corazones. Cada vez que escuchamos la palabra de Dios y durante toda nuestra vida, ese proceso tiene que ocurrir y ese proceso también lo estudiamos y se llama santificación. ¿Se recuerda? Si no ponemos en práctica la palabra escuchada, ¿sabes lo que estás haciendo? Pues estás dejando endurecer el terreno de tu corazón nuevamente. Eso es todo, no va a dar fruto y nuevamente vas a tener un corazón con un terreno duro al cual tienes que comenzar de cero, arando nuevamente, sacando todas esas cosas que no pertenecen en tu corazón. Por eso es que Santiago nos dice que no seamos solo oidores de la palabra, sino hacedores, ¿verdad? Santiago 1:22 nos dice esto. Es por eso que el autor de los Hebreos también nos dice en Hebreos 3:13, antes exhortaos los unos a los otros cada día, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. ¿Se fijan? Qué importante es guardar nuestro corazón, es mantener ese terreno de nuestro corazón suave, fértil, no endurecido. ¿Sabes lo que quiere decir esto? Que a tu corazón le toma menos de 24 horas pasar de ser de una tierra blanda y fértil a ser una tierra dura. Y no solo al tuyo, puede que al mío también le pase esto. ¿Y cómo es que sucede esto? Te preguntarás tú. Bueno, pues sucede cuando escuchas algo de la palabra de Dios, pero no haces nada al respecto. Este es uno de los mayores peligros de los cristianos que nos ocurre a nosotros. Y tal vez decimos, cuando escuchamos la palabra de Dios, ya sea escuchamos a nuestro pastor, como dije, o escuchamos a través de la radio, o estamos leyendo la palabra de Dios en nuestro tiempo a solas con Dios, y escuchamos tal vez lo mismo otra vez. Y tú puedes pensar, ya había escuchado esto antes, ya yo conozco esto, ya me lo sé. Algunos cristianos hasta se jactan de decir, yo me conozco las escrituras de tapa a tapa. Qué peligro es esto. ¿Saben por qué esta palabra no ha penetrado en nuestros corazones? Si es que solo quedó ahí, en el escuchar. Porque el terreno está duro y eso es peligroso para nuestra vida espiritual. Es por eso que necesitamos meditar en la escritura. Muchas veces en muchos estudios bíblicos estoy segura que ustedes han escuchado qué importante es dedicar nuestro primer tiempo del día a tener un tiempo con Dios, a un devocional, a la oración, al estudio de la palabra. Pues bien, ¿por qué se repite tanto? Es porque es así de importante. Necesitamos meditar en la escritura y asegurarnos de que cada vez que nos expongamos a ella, respondamos en adoración, en oración, en alabanza, pero sobre todo en obediencia. Lo que sea que las escrituras te estén mostrando es la palabra viva de Dios, de un Dios vivo que te está hablando. Es su palabra. Es una característica que no tiene ningún otro libro. Es una palabra viva y es eficaz. Y viene de un Dios que es vivo y que te está hablando a ti. Así que lo que sea que las escrituras te estén mostrando, hazlo antes de avanzar a la siguiente página, al siguiente pasaje.
Tenemos muchas oportunidades hoy en día de escuchar la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa? Lo podemos escuchar en la radio, en la televisión, en la internet, en YouTube, en muchas maneras la podemos escuchar. En podcast, que se usa mucho ahora. Pero ¿qué pasa? Los afanes, el trabajo, la ambición de alcanzar metas o obtener una posición o bienes materiales, los placeres de esta vida ahogan la palabra de Dios y no damos fruto. Tenemos muchos avances tecnológicos hoy en día, pero a veces no sé si son una bendición. Creo que sí pueden ser una bendición o una maldición, depende de cómo los usemos. Estoy muy agradecida por los medios tecnológicos. De hecho, en estos momentos los estamos usando para poder comunicarnos con ustedes, ¿cierto? Para poder meditar, para poder compartir la palabra de Dios. Eso es una bendición, pero se puede usar para otras cosas que no son esto y no son de bendición. Así es que los utilizo mucho, los avances tecnológicos, trato de mantenerme, de aprender cada día un poquito más para poder usarlos en estas cosas, en las cosas de Dios. Pero hay algunas cosas como por ejemplo las redes sociales que nos distraen, que nos consumen mucho tiempo de nuestros días, que son una enorme distracción para nosotras al buscar del Señor con todo nuestro corazón. Son cosas tal vez que nos impiden escuchar y responder a Dios. Sé que todas estamos ocupadas, todas tenemos unas vidas agitadas. Algunas pueden decir incluso yo estoy demasiado ocupada. Ahora bien, no sé cuánto será ese demasiado, pero si estás tan ocupada como para no poder buscar de Dios y responder a Él, entonces permíteme decirte que estás demasiado ocupada. Necesitas deshacerte tal vez de las distracciones, tal vez del desorden, tal vez de esas cosas cualesquiera que sean que te impiden dar un fruto espiritual. Recuerda la parábola de la semilla que cayó en diferentes terrenos y solo una dio fruto. ¿Cuál fue? La que cayó en tierra fértil. Cuando Jesús nos cuenta esta parábola, Él dijo, y llevó fruto a 100 por 1. Esa es una enorme y abundante cosecha, ¿cierto? Al 100 por 1. Y eso es lo que Dios quiere para tu vida. Él quiere que des fruto de esa manera, fruto abundante. Él es glorificado cuando tu vida da mucho fruto. ¿Y cómo pasa esto? Bueno, cuando tú no solo oyes la palabra de Dios, sino que también la haces. No eres una oidora, sino una hacedora. Guarda tu corazón, dice Proverbios 4:23, porque sobre todas las cosas, por sobre todas las cosas, perdón, cuida tu corazón, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Asegúrate que tu corazón sea un corazón que esté con un terreno listo para la cosecha, para la siembra y la cosecha. Que sea un corazón tierno, que sea un corazón sensible, receptivo al Señor. Cuando el Señor te hable a través de su palabra y tú digas, esto es para mí, asegúrate de que eso que el Señor te ha hablado a través de su palabra, tú lo hagas, lo pongas en práctica. Por eso necesitamos estar cerca de otros creyentes, de otras hermanas que te ayuden, que nos ayuden a ver esto y a perseverar para cumplirlo. Estas son personas que retienen la palabra fuertemente en su corazón, que tienen un corazón que están buscando honestamente de Dios. Ellos producen fruto con paciencia, con perseverancia. Recuerda, el fruto que Dios quiere producir en tu vida no aparecerá de la noche a la mañana.
No va a aparecer porque hayas terminado hoy las 12 semanas de En Busca de Dios. Estamos en este largo trayecto hasta que veamos a Cristo, buscando, presionando, perseverando, permaneciendo pacientemente en obediencia a la palabra de Dios hasta que Dios produzca ese fruto en nuestras vidas. Quisiera darles esta noche algunas sugerencias finales en este estudio para poder seguir avanzando juntas en este asunto del avivamiento, de mantener una relación viva, activa, cercana con nuestro Señor Jesús. Primero, recuerda que lo que se necesita para obtener avivamiento es lo que se necesita para mantenerlo. Lo voy a repetir. Lo que se necesita para obtenerlo, o sea, para recibir el avivamiento, es lo que se necesita, es lo mismo que necesitamos para mantener el avivamiento. Piensa en esas verdades básicas que Dios ha usado o ha estado usando para liberarnos durante estas semanas pasadas de estudio. Hablamos de esas verdades como la humildad, la honestidad, el arrepentimiento, la santidad, la obediencia, una conciencia limpia, el perdón, el caminar en el Espíritu o estar llenos del Espíritu Santo. Estas son las mismas verdades que te harán capaz de experimentar un avivamiento continuo cada día por el resto de tu vida. Si tú continúas viviendo en estas verdades que hemos estudiado, si continúas respondiendo a estas verdades, tú continuarás experimentando el avivamiento fresco desde ahora hasta que veamos a nuestro Señor Jesús. Es por eso que es importante que regresemos a estos principios fundamentales una y otra vez si es necesario. Necesitamos repasar estos principios una y otra vez. ¿Hasta cuándo? Hasta que sean grabados en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida. ¿Recuerdas cuando hablamos de la gracia de Dios? Fue uno de los temas más lindos de este estudio. Cómo Dios tiene una gracia que sobreabunda y Él da su gracia a todo el que la pide, a todo el que la necesite. Pues bueno, cómo Dios envía su gracia y de una manera rápida a la escena de nuestra necesidad. ¿Cuándo? Cuando nos humillamos. Esos eran los requisitos, ¿se acuerdan? Para recibir la gracia de Dios. Cuando nos humillamos y clamamos a Él y le pedimos que nos ayude. Eso es algo que necesitamos cada momento por el resto de nuestras vidas. Aprender a clamar a Dios, a decirle, Señor, te necesito. No puedo hacer esto sin ti. Reconocer nuestra necesidad de Él y Dios enviará su gracia, su deseo sobrenatural, su poder para ayudarte y para suplir esa necesidad por la que estás pasando. Si caes en el camino, vuelve al arrepentimiento. Si empiezas a caminar en la carne, vuelve a caminar en el Espíritu. Los mismos principios que Dios usó para avivar tu corazón son los mismos principios que mantendrán tu corazón sensible y avivado ante Dios. No lo olvides. Segundo, quisiera darles otra recomendación y quisiera que pensaran en esto, que el avivamiento involucra un punto de inicio, que ya lo comenzamos, espero que ya lo hemos comenzado en nuestras vidas, un punto de inicio y un proceso. Y los dos son tan importantes, el uno como el otro. El punto de inicio del avivamiento es algo que tal vez tú has escuchado durante las semanas pasadas, ¿verdad? Hemos estado hablando del avivamiento y cómo alcanzarlo. Hemos comenzado a buscar ese avivamiento. Y quizás tú digas, bueno, Dios
ha avivado mi corazón a través de ese estudio, pero ese punto de avivamiento debe estar seguido por un proceso constante, un avivamiento que dure toda la vida. Eso aplica en muchas áreas diferentes, por ejemplo, puntos de arrepentimientos a los que llegamos durante este estudio. El Señor trató conmigo de una manera bien directa y bien clara. Espero que contigo también a través de este estudio. Y puede que te haya llevado a un punto de arrepentimiento durante este estudio, a puntos de confesión de pecado también durante el estudio, a puntos de buscar el perdón de Dios en nuestras vidas. Son importantes, pero tienen ese punto en que tú comenzaste, ¿cierto? El arrepentimiento, la confesión, el buscar el perdón de Dios, tienen que ser seguidos por un proceso constante de arrepentimiento. No puede quedar ahí, que dure toda la vida. Ese arrepentimiento tiene que ocurrir cada vez que necesite ocurrir en tu vida. ¿Sí? ¿Me hago entender? Limpiando nuestra conciencia, perdonando a otros. Eso tiene que ser algo constante, un proceso que nunca termine en nuestra vida. Creo que esto es lo que muchos cristianos tal vez ignoran, que no es solamente experimentar un avivamiento en nuestra relación con Dios y quedó ahí, sino que hay un proceso que tiene que ser continuado, ¿verdad? Muchos lo llaman santificación y es un proceso de día a día y va a durar hasta que nosotros lleguemos a estar con nuestro Salvador, ¿cierto? Tiene una gran experiencia tal vez emocional, van a un encuentro, a un retiro, van a un retiro espiritual, pues experimentan un estudio como este, por ejemplo, y una experiencia emocional, asisten a un curso, escuchan un gran mensaje, sus corazones son realmente tocados por la palabra de Dios, responden y obedecen inicialmente a la palabra de Dios y piensan, bueno, ya está. Ahora mi matrimonio, cuando regrese a casa, va a estar genial. Ahora mi familia va a estar todo muy bien. Ahora mi vida deberá permanecer en excelente forma. Y no se dan cuenta de que no es así. Ese punto de partida, de arrepentimiento, de búsqueda de Dios, necesita un proceso continuo de renovar sus mentes y reconstruir sus vidas alrededor de la palabra de Dios constantemente. Ahora, aquí está el peligro. Si solo te quedas en el punto de inicio y olvidas el proceso que le debe seguir al avivamiento, ya una vez que hayas probado y experimentado el avivamiento de Dios en tu vida, si no continúas ese proceso, hay un peligro de que no solo vuelvas a estar como estabas antes de experimentar ese avivamiento en tu relación con Dios, sino que pueda que vuelvas a un lugar aún peor de como estabas antes. Quiero que apliquemos esto, ilustremos esto con la palabra de Dios en Lucas capítulo 11. Si recuerdan ese pasaje donde Jesús dijo, cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos buscando un descanso y al no encontrarlo dice, volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega, la encuentra barrida y arreglada, nos dice el capítulo 11, versículo 24 y 25. El espíritu maligno fue echado afuera y ahora la casa está limpia, pero vacía. Nada ha sido puesto en lugar de él. Así que el espíritu maligno va, dice la palabra de Dios, y trae otros 7 espíritus más malvados que él y entran a vivir allí. Así que el estado final de aquella persona resulta peor que el inicial. Verás, si no llenamos con el Espíritu de Dios ese lugar que ocupaban esas cosas que hemos estado quitando de nuestras vidas, ¿verdad? El orgullo, la falta de humildad, todos los principios básicos que hemos
tratado, hemos quitado la falta de perdón, el egoísmo, todas esas cosas, la conciencia tranquila, todas esas cosas, si las sacamos, ¿verdad? Si las estamos quitando de nuestra vida, pero no ponemos cosas allí, ese espacio queda vacío en nuestro corazón. Entonces es posible que esas cosas que tú has quitado regresen y sean aún peores de lo que eran antes. No es suficiente deshacerte de la amargura, necesitas poner perdón allí, en el espacio de tu corazón que ocupaba la amargura. No es suficiente deshacerte del pecado, necesitas la justicia, la rectitud. No es suficiente deshacerte de la carne, necesitas el Espíritu de Cristo. Recuerda esto, las piezas de carbón, esta es una tercera recomendación que les quiero dar. Las piezas de carbón se mantienen calientes si permanecen juntas, ¿cierto? Pero se enfrían si las separas. Eso mismo ocurre con el cuerpo de Cristo, que somos nosotros, ¿verdad? Sus hijos, cuando llega un avivamiento. Por eso necesitas permanecer cerca de otras personas que están comprometidas con buscar a Dios en serio. Necesitas tener entre tus amigos o amigas aquellos que buscan a Dios con todo su corazón. ¿Por qué? Porque necesitas ánimo, necesitas también oración, necesitas responsabilidad, necesitas estar a cuentas con alguien, necesitas personas que te digan, ¿por qué te estás quejando, por ejemplo? ¿Estás amargándote? ¿Hay amargura en tu corazón? ¿Cómo ha estado tu tiempo con Dios, por ejemplo? ¿Estás caminando en el Espíritu? ¿Cómo puedo orar por ti? ¿Qué está haciendo Dios en tu corazón? Necesitamos estar preguntándonos esto unos a otros, manteniendo nuestros corazones cerca unos de otros mientras buscamos estar cerca del Señor. Y finalmente, otra recomendación que quiero darles es para poder mantener este proceso de avivamiento por el resto de nuestros días, es no solo necesitas estar cerca de otros que tienen un corazón avivado por Dios, sino que también necesitamos involucrarnos en las vidas de las personas que no lo tienen aún. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios quiere usarnos como instrumento de avivamiento en las vidas de otros, de otras personas. Puede que digas, bueno, yo soy la única persona en mi casa, en mi familia que está buscando a Dios. Está bien. Puede que sientas que hay solo un grupito muy pequeño realmente que buscan a Dios, o solo un remanente muy pequeño en tu iglesia local que está buscando en serio de Dios. Bueno, pues te aconsejo que no critiques a otros que no buscan a Dios de la forma o que no están buscando en estos momentos a Dios de la forma que tú lo haces. Porque tan pronto como eres crítico, has dejado de caminar en humildad y ahora eres una persona que nuevamente necesita volver a los principios básicos del avivamiento, a la humildad, ¿verdad? Así que pidámosle a Dios que nos dé un corazón compasivo, con una carga por aquellos en nuestra familia, aquellos en nuestra iglesia, tal vez, y aquellos en tu comunidad que no están siguiendo al Señor. Arrodillémonos, arrodíllate, intercede por esas personas, clama a Dios por aquellos que amas y que no están buscando al Señor. Y mientras lo haces, busca uno o dos creyentes con el mismo corazón y oren por avivamiento. Oremos por avivamiento en nuestras familias, en nuestros matrimonios, entre nuestros hijos. Oremos por avivamiento en nuestras iglesias. Háganlo de una manera que no critique a la iglesia, que no criticando al pastor que está a cargo de la iglesia. No oremos diciendo, Señor, si nuestro pastor predicara más sermones ungidos,
nuestra iglesia tendría avivamiento. No, oremos con un espíritu de humildad. Levantemos las manos de nuestros pastores, ayudemos, colaboremos con el líder que Dios ha puesto en nuestras iglesias locales. Oremos para que ese hombre, ese siervo de Dios, sea un hombre de Dios. Oremos para que él sea un hombre lleno del Espíritu de Dios. Pidamos que Dios envíe un avivamiento a nuestras iglesias con humildad, no con crítica, no con soberbia. Oremos para que Dios envíe un avivamiento a nuestros hogares, a nuestras comunidades, a nuestro mundo. Que tu vida cree hambre y sed de Dios en los corazones de las personas que están a tu alrededor. Comparte con personas el mensaje de tu vida. Diles, esto es lo que Dios ha hecho en mi vida, o esto es lo que Dios está haciendo en mi vida. Sé honesta y abierta al compartir con los demás. No conozco la historia de todas las hermanas o de todas las amigas que pueden estar conectadas aquí en este estudio hoy día, pero sea cual sea tu historia, yo estoy segura que Dios ha hecho milagros en tu vida, que Dios ha restaurado tu vida. Si tú le conoces, si tú se lo has permitido, él ha hecho grandes cosas en tu vida. Compártela con otros. Compártela no solo cuando tú hayas triunfado, sino también cuando hayas caído, cuando hayas echado a perder cosas en tu camino. Comparte cómo te arrepentiste y cómo Dios te ha dado su gracia restauradora. Es el poder del mensaje, de ese mensaje de una vida restaurada, lo que crea hambre y sed por Cristo en las personas que nos rodean. Y ese es también nuestro llamado. No solo demos frutos en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras iglesias. Dios quiere usarte como un instrumento para proclamar las maravillas que Él ha hecho en tu vida a otras personas. Así que espero que, mis queridas hermanas, que este avivamiento que comenzó hace 12 semanas continúe por el resto de nuestras vidas y recuerden que continúe hasta que podamos ver cara a cara a nuestro Señor Jesús. Amén.